Mi nombre es Evelyn Contreras, yo soy directora de Vínculos de Avanza e Inclusión. Bueno, y como en otros espacios de conversación, voy a estar facilitando un poco este espacio, ¿cierto? Mediando entre algunas dudas, algunas inquietudes, y nuestro invitado del día de hoy, que es Diego Barahona. Diego, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Evelyn. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Hemos conversado, ¿cierto?, un poco respecto de lo importante que es abrirse en esa humildad de ir contando un poco la trayectoria respecto de la inclusión. Diego Barahona es Integration Manager de Minerals America, ¿cierto?, que es el proyecto de BHP. Nosotros conocemos, bueno, probablemente el BHP mismo no suena tanto para el público general. Las empresas sí lo tienen más identificado, ¿cierto?, como una empresa referente en el ámbito minero, y que además tiene, eh, o contiene más bien, a distintos proyectos mineros en el norte del país. Nosotros, voy a como contextualizar un poco desde dónde empieza nuestra relación. Nosotros partimos trabajando con BHP en algunas revisiones, ¿cierto?, de procesos, de cómo en el fondo hacer espacios inclusivos dentro de proyectos que se estaban ampliando, esto a finales del 2018. Y desde el 2019 ya hemos ido trabajando en algunos procesos de inclusión, prestando apoyos en el fondo, que es como nuestra estrategia clásica para las empresas en el fondo, y para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Desde ahí entonces es que nos hemos ido vinculando un poco, y la idea es que hoy día Diego nos vaya contando un poco cómo ha sido meterse en el mundo de la discapacidad para una persona que tiene mucha más formación, obviamente ingenieril, ¿cierto?, de prevención de riesgos, de innovación, hartas cosas variadas. ¿Nos puedes contar un poquito, Dieguito, desde tu propia experiencia? Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una instancia muy interesante, como mencionaba al principio, antes de que todos se conectaran. Me habría encantado haber tenido una opción como esta, haber escuchado a alguien de otra empresa contar un poco su historia, de su vivencia y su experiencia. Yo no soy ningún experto, así que llego con mucha humildad y desde el desconocimiento desde que partí en este tema, en diciembre en adelante, pero voy a tratar de contarles todo lo que pueda compartir para poder compartir un poco la experiencia. Eh, bueno, soy un hombre felizmente casado con mi señora Carmen Estuardo, tengo 3 hijos, y bueno, soy gerente de esta área de integración dentro de la vicepresidencia de proyectos de BHP. Para ser súper simple y breve, la vicepresidencia de proyectos lo que hace es diseñar y construir nueva infraestructura a las operaciones mineras que tenemos en BHP, que son 3: Minera Spence, Minera Cerro Colorado en Iquique, Spence en Calama, y Minera Escondida en Antofagasta. BHP en sí es una compañía global y tiene operaciones en gran parte del mundo, digamos, en varios países. ¿Cómo nace mi experiencia en este tema? Bueno, en esta área de integración nosotros lo que hacemos es apoyar a la gente de proyectos, particularmente todos ingenieros, en la movilización hacia la transformación. A veces podemos decir transformación digital o la transformación de la misma organización de BHP. Entonces en eso conectamos lo que es temas de gestión de cambio adaptativo con también temas de innovación. En ese rol, mi jefe, mi line manager, que es el director del área de NPI, le reporta al vicepresidente, en diciembre me comentó que la meta de la iniciativa de inclusión de personas con discapacidad no estaba avanzando bien. Por lo tanto, me dio la invitación de hacerme cargo de este tema y tratar de empujar con un equipo en general, que nosotros funcionamos harto con voluntariado interno, Ya. buscar voluntarios internos y empezar a trabajar en esto. O sea, de alguna Entonces, forma, eso significa que para BHP, claro, el desafío parte un poco antes,
pero hasta el año pasado, hasta diciembre en el fondo, no estaban teniendo tan buenos resultados como esperaban. Entonces viene como a pedirte ese refuerzo, entiendo, ¿sí? Sí, fue una pedida de refuerzo. Más que no estar resultando, yo creo que el foco estaba muy fuerte, sigue siendo bien fuerte en el ámbito del balance de género. Ya. Y llevamos varios años trabajando en este ámbito y yo creo que si bien queda mucho camino por recorrer todavía, hemos avanzado de manera bien interesante. Tenemos En mujeres el fondo, líderes, de hecho, ¿sí? ese es un desafío paralelo que tiene como el rubro de la minería en general, entiendo, ¿cierto? Antes de la ley de Ah, discapacidad. así es. Y es un desafío que es grande para la minería, ¿no? Si uno recorre la historia de la minería acá en Chile, por lo menos, en 1996 recién abren las puertas de las operaciones mineras para que ingresen las mujeres. Mm. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que tiene mucha maduración, no es tanta la maduración. Pero en ese foco de generar espacios de inclusión y diversidad en todo ámbito, hubo un foco bien fuerte en el ámbito del balance de género. Ujú. Pero a su vez también está la definición de cambios legales, con la ley 21.015, y también hay una definición de meta. Ahora, es importante este tema. Cuando a mí me dicen refuerza, no me dicen tenemos que cumplir con la ley, porque la ley realmente no es la meta, es simplemente el piso. Entonces, el foco es, tenemos que hacer esto porque esto es relevante para la organización, para su capacidad de innovar, para su capacidad de sobrevivir. Ujú. Hay todo un ámbito de sobrevivencia y resiliencia que tiene que ver con la inclusión. Y también en esas conversaciones iniciales, a mí me llamó la atención de que algunas organizaciones hablan de diversidad e inclusión, y nosotros hablábamos de inclusión y diversidad. Eh, Claro. no sé qué es correcto, qué es incorrecto, pero me parece que es interesante la diferencia entre diversidad número versus el concepto de inclusión, que es un tema más relacionado a un Ah, una cosa cambio cultural. cultural, a un cambio de Exacto. mentalidad. O sea, creo que es importante lo que tú señalas porque em, la ley, claro, trae el desafío de incorporar personas en un número, ¿cierto? Hay un porcentaje ahí que se, que se pone como meta para muchas organizaciones, pero también las empresas en este camino recorrido ya se han dado cuenta que no basta con meter a la gente, ¿cierto? Que no basta con generar tampoco procesos en que las personas puedan ir, no sé, evaluando su desempeño o teniendo procesos de reclutamiento y selección más inclusivos, si no hay espacios de que la cultura cambie y que se sientan incluidos en espacios como, no sé, el almuerzo, los cumpleaños, otras cosas que finalmente son los espacios sociales de participación. Sí, y hay un tema importante en eso que mencionas, porque cuando, cuando tomo este tema me declaro absoluto ignorante. Y de hecho hoy día sigo sintiendo que soy súper ignorante en el tema, pero en esa primera instancia fue como que me di cuenta que ni en el colegio ni en la universidad había tenido una preparación o formación para entender este mundo, y es un mundo grande. Eh, Además está el tema de no haber tenido experiencia realmente cercana, amigos o familiares que tuviesen una condición de discapacidad. Mm. Entonces, fue como un balde de agua fría darse cuenta, chuta, si me pasa esto a mí, quizás a cuánta gente le pasa en nuestro país, a nivel de sociedad. No estoy diciendo que yo soy un experto y que me las sé todas. De hecho, estoy diciendo que puede ser una situación que ocurre en la sociedad a nivel general. Pero en el fondo es llamativo que a la edad que uno tiene, en el fondo de una vida adulta, no haber Exacto. tenido vínculo ni con un vecino, ni con un amigo en el barrio, ni con un compañero de colegio, un compañero de la universidad, habiendo estudiado en distintos espacios además, ¿cierto? Es como, es bien llamativo, y eso habla de la exclusión que viven las personas con discapacidad, de la no Sí, participación, en el fondo. sí, y justamente incluso el espacio en que ni siquiera las personas, entre comillas, sin discapacidad, ni siquiera nos estamos haciendo la pregunta.
de qué significa el mundo de la discapacidad. Mm. Más allá de lo que ocurre cada un año o 2 años con la Teletón, que también, esta es una opinión súper personal, si bien ha hecho una contribución, también a personas que no están metidas en el tema o que no han vivido este proceso, de alguna forma nos han formado para ser bien paternalistas y bien como de mirar como el pobrecito. Sí. Y eso a mí me llama mucho la atención de que es un tema que hay que cambiar. Eh, Ahora, tomando este tema, ¿Mm? tuve la suerte de que mi hermano es psicólogo laboral, él trabaja relacionado a estos temas y de alguna forma con mis redes empecé a entender un poco más. Y en Ujú. esas redes también llegué a preguntarle a Avanza un poco qué es lo que estábamos haciendo en BHP en términos de procesos de reclutamiento y acompañamiento. Y ahí empecé a aprender todas las cosas que hay que aprender, desde incluso empezar a entender cómo se define un rol. Cómo al ver el rol, incluso decir, chuta, quiero una persona que pueda trabajar conmigo. Y esa persona que puede trabajar conmigo, voy a ir al mercado. Y lo natural es, le pido al equipo de reclutamiento y selección, por favor, Claro. busca a alguien. Pero en ningún caso se me puede ocurrir, por favor, busca a alguien. Y además que hagamos el proceso para poder focalizar en personas con discapacidad. Como Y aún, intencionarlo, digamos. exacto, intencionarlo aún más. El siguiente paso es, busquemos aquella situación de discapacidad que en realidad puede potenciar este rol. eh, 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 Pensando en la Como viéndolo como una neurodiversidad. oportunidad en el fondo, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces, cuando uno piensa en el proceso de reclutamiento, hay muchas cosas automatizadas, hay muchas cosas que se hacen de forma tradicional que ya por definición empiezan a hacer la exclusión. Sí, sí, porque en el fondo estamos pensando siempre en procesos que se apuntan y se orientan al estándar de funcionamiento, Así ¿cierto? es, así es. Ese es como el desafío de alguna forma que tenemos que borrar. Efectivamente, lo comparto. Creo que en eso que tú partiste en el fondo, en este rol particularmente, haciendo mucho análisis como de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y es interesante porque para para muchas personas que han estado a cargo de metas como en el fondo la que te has propuesto dentro, o la que te invitaron, como tú dijiste, a ser parte de este equipo, dentro de BHP, parten siempre desde la meta. Tenemos que lograr el número, ¿cierto? Pero, claro, teniendo este espacio que es de inclusión y de diversidad, además, se pretende obviamente sumar en términos de números, pero hacer partícipe. ¿Cómo, cómo de alguna forma pongo en valor esto que aporta la persona que tiene una discapacidad y que tiene una experiencia de vida distinta y una forma de ver probablemente el mundo distinta a la que tenemos como en ese estándar, ¿cierto? Así es, y de alguna forma también nosotros tomamos la experiencia de alguna manera de lo que hemos aprendido en los últimos 5 años con los distintos cambios que hemos tenido a nivel organizacional. Uh -huh. Entonces, tomamos esto como un desafío de gestión de cambio adaptativo. Entonces, ¿qué hicimos? Mi jefe me definió como líder, me pidió apoyo en eso, y yo lo que hice fue convocar a estos voluntarios a nivel organizacional de la vicepresidencia de proyecto. Entonces, planteé la pregunta, ¿a quién quiere unirse? Uh Nos -huh. juntamos un grupo, definimos que mi line manager, mi jefe, fuese el sponsor, el patrocinador de este desafío. Y lo primero que conversamos como grupo fue, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sabe cada uno y por qué le interesa? ¿Para qué está acá, en esta mesa? De alguna forma para poder definir un propósito conjunto. En Uh ese -huh. propósito dijimos, no vamos a tomar la meta que tenemos por scorecard, por KPI, por lo típico de los bonos. Lo que vamos a hacer acá es realmente hacer algo que nos mueva, nos movilice. Entonces, ahí definimos un propósito que era, queremos trabajar en un ambiente inclusivo de forma efectiva para Uh -huh. personas con y sin discapacidad. Esa era nuestra meta, por decirlo así.
nuestro propósito. Entonces con eso empezamos a trabajar en distintas líneas de acción. Una era entender el proceso de reclutamiento y el acompañamiento posterior al reclutamiento. Otra, entender la infraestructura. Por otro lado, entender el mundo. En ese sentido era hacer un poco de investigación de escritorio y buscar en nuestras redes conocer un poco más de este mundo, porque éramos relativamente todos ignorantes. Uno de los miembros tenía un hijo con autismo y de hecho él hizo una fundación, Alejandro Buroto, hizo una fundación que empezó a trabajar en este tema. Y también definimos cómo, ya que nos habíamos dado cuenta que para nosotros era complejo y era desconocido este mundo, teníamos que generar alguna acción de conversaciones dentro de nuestro equipo de la vicepresidencia, alrededor de 250 personas, para ver si ellos también estaban en la misma condición de ignorancia, por decirlo así. Ya. Entonces, en eso, bueno, empezamos a trabajar con Avanza. En mi caso, en mi área en particular, tenía una posición congelada. En mi estructura organizacional había una posición que no había sido llenada y la habíamos congelado, porque estábamos observando también la situación de contingencia desde octubre Desde en octubre, adelante. claro. Sí. Pero dado que quisimos ponerle más fuerza a esto, hicimos una pedida de autorización al vicepresidente. Dijimos, queremos contratar a una persona para esa posición congelada. Y vamos a buscar una persona que cumpla las condiciones del rol, pero que tenga la condición de ser una persona con discapacidad. Entonces, nos sometimos, entre comillas, al experimento de ser parte de este proceso de reclutamiento. Y en ese Le pusieron un experimento... desafío interesante igual, pues, pero como liderando igual efectivamente este proceso, pues. Claro, había que aprender. Claro, Había que aprender haciendo, digamos. claro, claro. Entonces, en ese proceso, obviamente, nuevamente fuimos a cada una de nuestras redes a buscar gente que pudiese calzar con el rol. Y llegamos en este proceso a dos candidatos. Y antes de llegar a la toma de decisión, fue bien compleja la toma de decisión, porque al final del día teníamos que primar porque esa persona, al tomar el rol, realmente sintiera que estaba entregando valor. Una de las cosas que hemos aprendido en el proceso de inclusión y diversidad, principalmente de género, de balance de género, es que hemos escuchado comentarios, reclamos, quejas e incluso sugerencias desde el punto de vista de cómo posicionamos a una mujer en un rol y que realmente sienta ella, perciba ella y su equipo, su entorno, que está entregando un valor, no que está llenando un número, que es el concepto que hoy Sí. día yo interpreto como diferencia entre el concepto de la proporción por diversidad versus la inclusión. Es como la clásica discusión que se genera en torno a la paridad, claro, que no lo van a hacer solo por empatar el número, sino que tienen que ver el talento detrás y la experiencia, si se entiende eso. Efectivamente, porque no es sustentable. O sea, puedes llenar un número, pero ese número no te va a durar. Eso es importante porque al final es lo que le ha pasado a algunas empresas que van por la meta solamente, ingresan muchos contratos y al final, no se evalúan los puestos de trabajo y se generan lesiones o la gente no se siente, porque de repente es solamente un tema de cómo se sienten las personas, parte de la organización y al final termina excluida, termina renunciando, es como no se hace sostenible. Eso es un desafío también, paralelo en el fondo. Así es, y el dolor es compartido por todos, no solamente por la persona. Un proceso de reclutamiento no es algo fácil, no es algo que se hace de manera inmediata. El incluir a un nuevo miembro del equipo, hacer el proceso de unirlo al equipo, también es un trabajo. Y que no resulte y que se falle en eso y se pierda en eso, genera un dolor que puede quedar como una marca en ese equipo. Entonces, Sí. en esa toma de decisión dijimos, ok, necesitamos llenar este cupo con la persona que realmente tenga el perfil de lo que explicaba antes de lo que hace mi equipo, que es la parte de desafío adaptativo y la parte de innovación. En este caso, esta persona tenía un perfil muy de emprendedor y Ya. justamente algo que nosotros necesitábamos en la integración del equipo. Entonces, ahora,
yo tenía ganas de hacer un proceso mucho más agresivo de reclutamiento, pero me dijeron, cuidado, ordénate. Vaya con pausa. Claro, vaya paso a paso. Pero en este proceso, donde nos ayudó mucho Francisca, que de Avanza, y María Soledad Que también. está conectada, las dos están Sí, conectadas. creo que la vi por ahí. Bueno, nos ayudó muchísimo el entender cómo se hace el proceso. Primero, ellos, Avanza, revisa el rol. Ujú. Una vez que ve el rol, Y lo que la hace empresa una... quiere en el fondo. Exacto. Mm, Pero además no es solamente el papel, sino que considera lo que está alrededor del papel. Quiénes son el claro. equipo, cuál es la infraestructura donde va a estar esa persona trabajando, si es que viaja, si es que no viaja, si es que tiene trabajo en terreno. Nosotros somos una empresa minera, tenemos que ir a trabajar en el desierto, no es tanto trabajo en la oficina. Aunque ahora está cambiando un poco con el contexto actual. Todo se Pero, cambia. pero en cierta forma lo que se tenía que evaluar era el cómo se veía este rol y cómo eso hacía match con la persona o Ujú. los candidatos. Y de hecho se evaluó a los dos candidatos y eso se terminó en un resultado, una evaluación desde Avanza, que obviamente me llegó a mí, esto lo conversé con mi line manager y tomamos la decisión. Ahora Ahí también es... nosotros Sí, hablamos de dale. análisis de puesto de trabajo y un análisis de compatibilidad con el candidato, ¿cierto? Sí, Como para poder sí, orientar la toma de decisión de la jefatura. sí, justamente. Y es bien útil. Yo lo tomé desde todo punto de vista. De hecho, yo le hacía preguntas a Francisca más allá de su evaluación de experta de Avanza. Yo le decía, pero ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece su comportamiento, su forma de comunicarse, sus habilidades blandas? Mm. Me ayudó, es como, tengo este recurso, lo voy a ocupar Exacto, para exacto. la toma de decisión. Esa es la idea. Eh, entonces, después vino el proceso de aprobación, de decir a la persona, al candidato, oye, ¿quedaste? También Ujú. decirle a la persona que no quedó, decirle, oye, no quedaste por estas razones, eh, y que eran básicamente desde el punto de vista del perfil de cargo. Y después vino un proceso que yo encuentro que es tremendamente positivo para cualquier situación de una empresa que quiere atraer y retener y desarrollar talentos. Ujú. Francisca, de Avanza, de alguna manera se sentó, se tomó un café con nuestro nuevo miembro desde mayo, Karim, se llama Karim Howard, y se sentó con Karim y conoció a Karim. Lo conoció, pero en el ámbito de cuáles son tus hobbies, qué te gusta, qué te molesta, pero no me hables de pega, háblame de ti. Y preparó una presentación, un PowerPoint, donde estaban fotos que le compartió Karim sobre Karim, sobre la persona. Entonces, ella ocupó esa herramienta para sentarse con el equipo que iba a recibir a Karim, sin Karim, por supuesto. Y como el equipo era un equipo que la mayoría no había tenido experiencia con personas con discapacidad, de alguna forma tenía ese espacio con Francisca para poder preguntar cosas que podían interpretarse como incómodas, como Ujú. preguntas incómodas frente a Karim, entre comillas. Sí. Pero además tuvo esta preparación de lo que significa la persona. Y nosotros tomamos la presentación y dijimos, por favor, pídele a Karim si nos puede pasar la presentación, porque nosotros cuando hagamos la presentación de Karim, queremos hacer esta presentación. No queremos presentar el currículum de Karim, queremos presentar a Karim como persona. Y yo como line manager voy a explicar por qué él completa el perfil desde el punto de vista profesional, pero también Claro. queremos darle foco a la persona. Le gustan los asados, le gusta esquiar, le gusta estar con su señora. Esas cosas para mí me parecieron un tremendo aprendizaje para cualquier concepto de reclutamiento y selección. Da lo mismo si es una persona con discapacidad o no. Encuentro que es súper potente y nace como un buen inicio de ser parte de un equipo y sentirse parte de un Es equipo como, que le da bienvenida. claro, es como que rompe un poco probablemente el esquema de lo que habitualmente estamos más acostumbrados a que te tiren el currículum encima, ¿cierto? Pero tenemos en el fondo la posibilidad de mirar al humano detrás de esa formación, detrás de esa experiencia profesional. En este caso, claro, es interesante que para ustedes haya sido un real aporte, porque nos ha pasado de repente con algunas empresas que le parece extraño que venga es preparador laboral, entonces como facilitando esta relación y de repente se puede encontrar como poco, como innecesario quizás.
pero les sirvió a ustedes para poner en valor a la persona también, ¿cierto? Sí, nos sirvió y nos sirve para complementar nosotros le llamamos nuestro proceso de arribo, nuestro proceso no es solo inducción, sino que la llegada del nuevo recluta. Ahora también es importante mencionar que el trabajo de inclusión y diversidad de BHP viene de varios años atrás, con un foco en género, sí, pero también hay otros focos culturales dentro de BHP que son importantes para esto, incluyendo ciertas actividades o rutinas que son, nosotros las llamamos las rutinas de liderazgo, que incluyen, por ejemplo, conversaciones de uno a uno, que son, si no semanales, cada 15 días, como también estos como le llamamos ciúticamente, perdón, catch-ups, pero que son estos espacios de tomarse un café, aunque sea virtual ahora, pero es tomarse un Claro. café y saber cómo está la persona. Eso no es por esta iniciativa de inclusión de personas con discapacidad, esto es por el estilo de liderazgo que estamos buscando como organización. Claro. Entonces, el ya haber tenido cierta práctica en esto, particularmente yo con mi equipo, que ya lo venimos haciendo desde harto tiempo, creo que ayuda también al proceso de inclusión de una persona con discapacidad o sin discapacidad. Ayuda a ese espacio de generar confianza y de saber cómo está la persona y también el concepto del feedback, porque creo que es también relevante que la persona que está entrando a una organización, sea con o sin discapacidad, sepa si lo está haciendo bien, Mm. sepa desde su line manager si lo está haciendo bien. Que parece como algo básico, pero también a veces en otros espacios se da poco prioridad a este tipo de temáticas. Sí, Se ve como algo de no productividad, quizás. No se eh, le ve eh, el exacto. aporte a largo plazo. Es como que no aporta, pero en realidad, en mi experiencia, por lo menos en los últimos 5 años haciendo esto, yo Ujú. creo que es uno de mis tiempos más preciados, porque el feedback, nosotros le llamamos sesión de uno a uno, el feedback es para allá y es para acá. Claro, Entonces, con eso podemos, un line manager puede decirle, mira, chuta, que te comportaste de una forma media extraña en esto, o no me llegaste con una tarea, o no cumpliste con una promesa en esto, pero también ahora dame el espacio y regálame tu feedback. ¿En qué estoy fallando yo como line manager? ¿En qué estoy fallando yo en mi forma de hacer los pedidos? En mi forma de trazar las cosas que estamos haciendo como equipo. mm, Entonces, eso yo creo que es importante desde el punto de vista del trabajo previo, y que es fácil conectarlo. Pero, a pesar de esa buen terreno fértil, ujú. creo que el tema del desconocimiento de los distintos submundos, de los distintos Sí, tipos de discapacidad, es tremendo. Bueno, ahí dijimos tenemos que hacer otra cosa. Ahí es cuando, perdón si me alargo mucho, me imagino que tú me vas a estar controlando no, acá. sí, tranquilo, tranquilo. Eh, Nosotros ahí tomamos la decisión, a través de nuestra toma de decisión de redes, aparte de trabajar con Avanza, dijimos, ok, busquemos a otra entidad que nos pueda ayudar también desde el punto de vista de las conversaciones. Ujú. Ahí, de hecho, hay una anécdota que me pasó, que conocía a una persona que se llama Matías Koklus, que él es dueño de una organización que se llama Koklus Jobs, que cuando me lo recomendaron, yo le escribí por WhatsApp, le dije, oye, me gustaría juntarme contigo y si quieres te puedo llamar. Y él me decía, no, mejor juntémonos. Como yo soy más como, resolvamos los Directo. temas por WhatsApp rápido, Es más o por rápido, llamado claro. telefónico, claro, él me decía, no, prefiero juntarme. Y cuando tuve como la siguiente insistencia, él me dijo, mira, Diego, sabes que yo tengo una discapacidad auditiva. Entonces me gustaría juntarme contigo en persona Es más para poder fácil. conversar. Cuando él me escribe eso por WhatsApp, me sentí Mm. tan incómodo, me sentí avergonzado. Pero Matías también fue una persona súper generosa y me imagino que le ha pasado más de una vez. Y cuando nos sentábamos, nos tuvimos la reunión, él me contaba sobre lo que hacía, y le contaba sobre lo que estaba pensando sin mucho conocimiento. Y fue un buen aprendizaje. Además de Matías, que la verdad es que con Matías no hemos hecho mucho todavía, en términos de discapacidad auditiva, conocimos a la Fundación Tacal. Ahí directamente me
me junté con Andrea Sondek, que es una de sus directoras, y le planteamos que queríamos elevar el intelecto, el conocimiento sobre la discapacidad. Y veíamos que se formaban, esto fue como un trabajo conjunto, una co-construcción, se formaba una línea de conversaciones y una línea de generar un documento, una guía que pudiese estar para generar tips, donde trabajamos en conjunto. De hecho, Claro, Avanza puso hemos, el capítulo de reclutamiento y me selección tocó súper estar potente. en algunos espacios de construcción con las chiquillas, sí. Sí, sí, muy, muy bueno. Y además pusimos otras consideraciones. Dada nuestra naturaleza minería, dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros en términos de planes de emergencia, por ejemplo? Ujú. La minería tiene muchos riesgos asociados a salud, seguridad. Entonces dijimos, a ver, ¿qué hacemos con planes de emergencia en la operación minera, en la faena, tanto como en las oficinas? ¿Y qué hacemos con transporte? El riesgo de accidente en ruta, accidente vehicular, es el Es que más alto. mata en nuestra actividad. Mm. O sea, no es el que la persona se vaya a accidentar en una tronadura o que son riesgos reales, pero el que más mata es el accidente en transporte vehicular. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer en transporte? ¿Cómo transportamos a una persona desde Antofagasta, el aeropuerto de Antofagasta, hasta Minera Escondida, por ejemplo? Que son 3 horas. Eh, Esos aportes y esa co-construcción me resulta súper interesante porque es lo que decíamos antes, que en el fondo ustedes se paran desde la vereda de la humildad, ¿cierto? A decir, no sé tanto de inclusión, sé de diversidad un poco, tengo algunas metas, pero sé de minería. Entonces, de esto que tú me estás contando, yo sé a lo mejor dónde voy a poner el foco y dónde podemos dar cierto realce a las necesidades que son de ustedes, con el fondo. Ustedes tienen clarísimo cuáles son esas necesidades. es bueno el punto. Yo diría que tenemos clarísimo cuáles son nuestras necesidades en condiciones normales, Sí, pero, sí, pero con este nuevo elemento de claro. cómo lo hacemos con personas con discapacidad, era una invitación a verlos desde otro punto de vista. Y ahí, obviamente, como persona que se apasiona con la innovación, para mí esto era oro, porque de alguna forma nos invita a preguntarnos cosas que son distintas a las tradicionales. Claro. Entonces, en ese sentido, aparte de lo que te mencionaba de transporte, hotelería en faena, planes de emergencia, también está el tema de ver cómo estamos haciendo nosotros las preguntas a nivel contractual. Un proyecto de infraestructura son muchos millones de dólares y los contratos son muy pesados en términos de riesgo, de costo, riesgo del programa que se tiene que cumplir, etc. Entonces, cuando tú haces una pregunta en un proceso de licitación hacia grandes contratistas que van a tomar este contrato de grandes millones de dólares, Ujú. también tú empiezas a preguntarte a ti mismo como organización, oye, ¿cómo hacemos el pedido? No solamente de que cumplan la ley, sino que cómo ellos también tienen que movilizar esta iniciativa que va más allá de cumplir un número, va a un concepto de cambio cultural. Por lo tanto, ese ejercicio de ir co-construyendo la guía ha sido un ejercicio fantástico, porque nos ha ayudado también a generar conversaciones en este diseño de tips Mm. que puede tener cualquier empleado de HP, que puede decir, ok, voy a tener un nuevo integrante y probablemente va a ser una persona con discapacidad porque voy a promocionar esto. Entonces voy a la consulta y veo todos los ámbitos que hay que consultar. O la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría. Por el lado de los conversatorios, lo que hicimos fue generar espacios gracias al COVID-19. Se ha generado mucha instancia de reuniones para poder conversar de otra cosa que no sea la crisis. Entonces, en términos de acompañamiento de nuestra gente y de mantener un buen estado de bienestar, se, Ujú. se, se juntó justo con el momento en que teníamos que empezar a tener conversaciones respecto a discapacidad. Ya. Entonces, en ese sentido, hicimos una invitación a nuestra organización de proyectos y dijimos, acá hay 3 módulos, van a ser acompañados con expertas de Tacal, en este caso, y el foco de la conversación va a ser
pregunte lo que quiera. Pregunte todo lo que se le venga a la cabeza. Y este es un espacio de confianza, porque eran grupos no tan grandes, es un espacio de confianza para que usted diga lo políticamente incorrecto. Y ahí aparece un espacio súper bonito de entender que, por ejemplo, sí tenemos colegas que han vivido la experiencia, incluso hubo colegas que con esta oportunidad los conversatorios pudieron levantar la mano y decir, te quiero pedir ayuda, quiero pedirle ayuda a Tacal o incluso a Avanza para poder entender de mejor manera cómo puedo enfrentar mi problema con mis hijos que tienen autismo, por ejemplo, o mi hermano, Sí. etc. Creo que fue, Ha o está surgido harto haciendo. esa inquietud, ha surgido harto esa inquietud Sí, desde las empresas, sobre todo en sí. el tipo de encierro, porque es como que las familias les ha tocado obligadamente convivir mucho más horas al día. Entonces hay desafíos diversos también en esta diversidad. Sí, y es súper bueno el punto que pones del encierro y si lo conectamos al momento de crisis que estamos viviendo, yo creo que todo se conecta y todo justamente cae en el momento preciso. Uh-huh. Yo creo fielmente que lo que estamos haciendo desde el punto de vista de empresa, que puede movilizar a otras organizaciones, apunta no solamente a apreciar a la persona, Uh-huh. sino que a apreciar la diferencia. Y una de las cosas que estamos hoy día reforzando desde el aprendizaje que hemos tenido con los conversatorios es empezar a empujar a pensar distinto. Nosotros tenemos un concepto que se llama el safe to speak up. Hablamos mucho en inglés en la organización. Esto safe to speak up es como la seguridad para levantar un tema. Y en general, dada la naturaleza de nuestra industria, esta seguridad para levantar un tema era principalmente enfocado a salud y seguridad. Es decir, Ya, tener la seguridad para detener una operación si es que la ves que está insegura. Y así partió, perfecto. hace unos Siéntete en años atrás. confianza en el fondo de decir, no puedo trabajar Exacto, así, por ejemplo. exacto, sea cual sea tu posición en la organización. Ya. Luego pasó en este proceso de cambio cultural con respecto a inclusión y diversidad global, pasó un concepto del acoso, el safe to speak up para el acoso. Y levanta la mano y ten la confianza de denunciar. Y denunciar aquello que se vea como incorrecto éticamente o incorrecto ante nuestros valores de la Carta de BHP. Pero un tema que hoy día estamos levantando es ten la confianza de pensar distinto y de poner tu punto divergente. Creo que eso, desde el punto de vista de innovación, es súper relevante, Muy valioso, claro. pero aún es más relevante desde el punto de vista de la resiliencia de la organización. Si nosotros no tenemos pensamiento divergente, no vamos a tener la capacidad para poder sobrevivir ante situaciones como esta crisis de COVID-19. Uh-huh. Si no tenemos un pensamiento distinto al tradicional, vamos a seguir haciendo lo mismo. Y ahí está el punto de que nosotros, con todo nuestro sesgo y nuestra falta de formación, porque el ecosistema no está preparado para esta formación todavía, Uh-huh. nosotros pensamos que estamos haciendo una contribución, yo digo, nosotros pensamos en términos generales, estamos pensando que estamos haciendo una contribución por hacer el bien, entre comillas. Pero en realidad lo que estamos haciendo es algo que es súper concreto y pragmático. Estamos buscando el tener una organización inclusiva y diversa para ser una organización de alto desempeño. Y entendemos que la inclusión de personas de distintos géneros, religión, raza y con personas con discapacidad es precisamente para hacernos una mejor empresa. Claro. Y eso en el fondo tiene que ver con poner en valor, como tú decías antes, Exacto, con exacto. destacar. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a preguntar, chuta, entonces veamos cuáles son los beneficios. ¿Qué nos trae esto? ¿Qué nos trae como beneficio en términos pragmáticos y en términos de esto del pensamiento divergente? Y claro, nos empezamos a dar cuenta que hay enormes beneficios desde el punto de vista de la divergencia de pensamiento, como también en el caso particular de las personas con discapacidad, creo que hay un patrón que se repite, que es un nivel de compromiso y lealtad muy potente, Uh-huh. un nivel de pensamiento innovador muy potente, porque dada la situación de su vida y su formación en una sociedad como la nuestra,
ellos no tienen miedo, no tienen aversión al riesgo de fallar. No hay ese estigma social de fallar, porque ya tienen suficientes estigmas encima. Entonces, Les ha el tocado pensar también más distinto, difícil participar de muchos espacios. exacto. Entonces, dado que ya han tenido que sortear esas barreras, ya no es un problema el tener pensamiento innovador. Entonces, chuta, ahí tú te das cuenta, mira todo lo que nos estamos perdiendo, de alguna forma. Sí. Y por supuesto siempre, bueno, una de las cosas que veíamos en los conversatorios es que hay muchos personajes que son famosísimos, que han formado la nueva realidad de este mundo, han sido personas con discapacidad y quizás algunos se saben, otros no tanto. Los típicos Hawkins, Beethoven, Alan Turing, hay un montón de personajes que son maravillosos y que han cambiado el mundo y que son personas que hoy día, bajo la definición formal, son personas con discapacidad. Bueno, también tiene que ver con cómo se ha entendido en el último tiempo la discapacidad. Pasamos nosotros de mirar la discapacidad como una falencia de la persona, ¿cierto? Como un déficit, a mirarla como más bien un espacio en el que la funcionalidad probablemente requiere ciertos apoyos, la persona funciona con algunas adaptaciones, pero antes se vio más como algo negativo, como a la persona le falta algo, entonces la persona está en una falla, por así decirlo. Y hoy día se tiene, como tú dices, en valor, es que es una persona que le ha tocado, sí, más complejo, en algunas participaciones, en algunos espacios de educación, de trabajo mismo, que en el fondo con la ley de inclusión se han abierto muchos espacios, pero hasta hace poco no era tema. Y también que esperamos que en el futuro no sea tan tema, porque en la medida en que vamos avanzando, a nivel de empresa, ¿cierto? También se va avanzando a nivel de sociedad, eh, saliéndose un poco de esto como lo especial o lo diferente, sino que hasta que se valore en amplio esta diversidad. Es O un lo importante paternalista desafío. también, lo Absolutamente. paternalista, lo de que tengo que hacer un cuidado especial y pobrecito. Ese concepto del Sí. pobrecito a mí, perdónenme la expresión, el público, la audiencia me empelota, me molesta. Es que es muy Pero desagradable imaginarse que nosotros, o sea, podríamos nosotros tener una situación de discapacidad en nuestras vidas y yo creo que a nadie le gustaría que te miren desde esa vereda del pobrecito. sí, y ahí es cuando una empresa como BHP, con el tamaño que tiene BHP, toma la responsabilidad y, bueno, con los líderes que tenemos, es un empuje tremendo. Yo mencionaba a mi line manager, el Ujú. director de NPI, que me empuja y me dice, Diego, anda a hablar donde haya que hablar para empujar esto. Yo le planteaba, chuta, vamos a conversar con las universidades, por ejemplo. Ujú. Eh, pero lo que más me marcó fue que nuestro vicepresidente, en una conversación más como de sus reportes directos, cuando le presentamos el plan de trabajo, él lo que decía, un poco, esto no es cumplir un número, esto no es el que nos veamos nosotros como imagen, que somos una empresa buena, entre comillas, no. Esto es empujar primero al concepto del alto desempeño en la productividad, pero además resolver una injusticia. Esto de hacer exclusión y sesgo sin siquiera preguntar a la persona lo que puede contribuir es una injusticia. Es así de simple, no tiene otro nombre. Y yo si preguntara a toda la audiencia, a cada uno ha percibido y ha vivido lo que es una injusticia, yo creo que todos hemos sentido eso. Me imagino lo que debe ser vivir una vida con ese concepto. Ujú. Entonces, cuando fuimos a las universidades, por ejemplo, hablando de inclusión universidad, nosotros con una colega, Carolina Catalán, fuimos y preguntamos, por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes con discapacidad? Y la verdad es que las respuestas que hemos tenido todavía no nos convencen de que el ecosistema académico esté cambiando. Y ahí justo mi line manager me dice, Diego, si no ves que está pasando cambios o que están ocurriendo Claro, cambios en la academia, en la universidad, bueno, anda a los colegios, anda más ocupa, antes todavía. exacto. Sí, Al es que final del día, hay que movilizar todavía mucho la conciencia social respecto de este tema y en el fondo hay todavía muchísimo camino por recorrer. totalmente, hay mucho camino por recorrer y hay mucho camino por
por crecer desde el punto de vista de conocimiento y entender el mundo. Eso yo creo que es un concepto. Se habla mucho hoy día, la palabra de moda es empatía. Puede ser eso, pero creo que es respetuosamente entender lo que no hemos entendido en toda esta historia, Claro. historia de Chile, historia del mundo global, etc. Pero también es, como tú decías antes, es difícil ponerse en el lugar de un otro que nunca has visto, que no conoces. Entonces, en la medida en que se van abriendo los espacios, también se va abriendo el espacio para pensar, para entender esto, que no es algo tan, no debería por lo menos ser algo tan lejano. Diego, te quería hacer un par de preguntas que han ido llegando y en verdad las fui dejando para después porque tú fuiste avanzando, nosotros habíamos hablado de algunas preguntas como orientadoras en esta conversación y fuiste Sí. avanzando en una historia como bien espontánea, así que no te interrumpí mucho con preguntas. Pero tenemos desde Carlos Alberto Cristi, nos hace la pregunta de cómo ha ido implementando BHP la política de inclusión y el trabajo que realizas con OXD. Hola Carlos, la verdad es que no tengo un relacionamiento con la organización OXD o con la definición de OXD. Tampoco No sé yo. qué significa. Pero te puedo responder un poco cuál ha sido la implementación de la política de inclusión y diversidad a grosso modo. Como decía al principio, este es un trabajo de años y es un trabajo de años en que el foco ha sido inclusión y diversidad a nivel global. Ha habido un gran trabajo desde el punto de vista de género y orientación sexual. Eh, em, la, la organización también afortunadamente es muy multicultural. Yo tengo el placer y el honor de trabajar con gente de distintas partes del mundo, lo cual es muy positivo. Pero en el tema de inclusión de personas con discapacidad, yo creo que si bien hay un target, una meta, la verdad es que yo creo que hay mucho trabajo por hacer. No hemos avanzado fuertemente en esto. Pero sinceramente, esto no es para la marca ni nada de eso. Sinceramente, yo creo que todos estamos con ganas de avanzar y llegar a cumplir con este concepto de inclusión. Lo que más ha sido el aprendizaje para mí y para el equipo que hemos trabajado en estas iniciativas es el nivel de desconocimiento. Y si bien hacemos un pedido, nos llega un target, una meta, etcétera, no sabemos hacer bien el pedido porque lo tomamos muy de ingenieros, muy técnicos. Ah, ya, ok, meta, hagamos el plan, hagamos la estrategia, todas las acciones, pongamos KPI, etcétera, pero no nos ponemos a pensar en lo que significa el desafío adaptativo y el cambio cultural, que incluye el empezar a conocer este mundo de manera seria, de manera adecuada. Sí, pero yo creo que puedo dar fe de que se lo han tomado en serio y que le han puesto la mejor disposición para ir avanzando, pero también hay otros desafíos, lo que hablábamos antes, si no hay una buena respuesta de las casas de educación superior, es difícil, por ejemplo, avanzar en términos de la meta, que es reclutar personas, básicamente, que es incluirla en los equipos. Como que puede haber un cambio cultural de BHP, pero igual no está la otra parte todavía. Absolutamente. Tenemos otra pregunta. Ignacio Carmeta nos pregunta qué consejos le darías a las personas que lideran la inclusión dentro de las empresas para sumar a algunas jefaturas de áreas que, por ejemplo, como el mantenimiento, operaciones, podrían estar un poquito más alejados del mundo de la inclusión. Primero, tengo toda la disposición para poder responder preguntas toda vez que quieran. Tienen mi perfil de LinkedIn, ahí estoy, me pueden contactar sin problema. Yo trataré de apoyar todo lo que Como pueda. consejo más práctico. Sí, eso primero como para la entrada. Ya. Si no puedo responder ahora, tengo toda la disposición para poder conversar estas cosas porque creo que es muy importante. Consejo, yo creo que hay harto artículo, harto paper, harta información en la red y que está disponible para entender primero los beneficios. Creo que también es importante entender los distintos tipos de discapacidad
para saber cómo hacer el match en esos distintos tipos de discapacidad para el tipo de rol que se tiene que buscar. Creo que en mantenimiento específicamente hay discapacidades intelectuales que pueden ser muy interesantes, conectado con un match con nuevas tecnologías, por ejemplo, tecnologías de registro remoto o de realidad aumentada. No sé si estoy siendo claro, pero creo que ante el rol que hay que buscar, creo que hay ciertos tipos de discapacidades que pueden ser muy valiosas y que pueden ser mucho mejor que una persona normal, por decirlo entre comillas. Es como un poco decir que, no sé, de repente la gente dice una persona con trastorno de espectro autista, por ejemplo, viéndolo como algo negativo, tiene intereses muy restringidos, entonces puede tener ideas repetitivas y como... Pero si lo vemos positivamente, es una persona también muy enfocada. ¿Una cosa así? Exacto. Va a depender del proceso que se está buscando trabajar, pero justamente en mantenimiento va a depender del área de procesos que estamos hablando, pero en el área de mantenimiento hay muchas cosas que hoy día estamos pensando que se pueden hacer con distintas tecnologías, pero también requieren un cierto tipo de competencias y habilidades y capacidades que pueden ser muy útiles. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que estamos haciendo de operaciones integradas, es decir, operar las operaciones desde Santiago de Chile, ahí yo diría inmediatamente, bueno, ¿cuáles son aquellas discapacidades o esa neurodiversidad que pueda ser útil y que puede en realidad potenciar desde una manera explosiva en la productividad en la organización? Ahora, también, si me permites una anécdota, una de las cosas que vimos en el proyecto SGO particularmente, cuando Sí. estábamos viendo el proceso de inclusión de género particularmente, nos preguntamos hartas cosas sobre el diseño de la infraestructura y cómo ese diseño tenía que ser inclusivo. Un ejemplo concreto es, teníamos válvulas que tenían una cierta condición que quizás una mujer no iba a ser capaz de mover la válvula. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer un diseño ingenieril de tal manera que eso no dependa de un ser humano el que se haga el movimiento de la válvula? Entonces hay harta pega por hacer desde el punto de vista del diseño de ingeniería de nueva infraestructura, que también es relevante tener en consideración. Pero nuevamente es un mundo grande y estoy disponible para poder trabajar en conjunto. No me las sé todas, soy ignorante y creo que mientras más gente Pero podamos conversar, mejor. has Mejor. aprendido harto, así que está buenísima esa experiencia que puedas compartir. Nos pregunta Javiera, para el equipo de voluntarios que tú hablas, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes son evaluados igual en términos de desempeño anual? ¿Tienen como en ¿Por estas los metas de voluntariados? diversidad e inclusión? Claro. Es buena la pregunta. Nuestro vicepresidente dice que si bien eso no entra en un KPI, Ujú. él siempre dice, esto viene con cariño. Ya. Entonces, él se hace cargo de alguna forma de transmitir a los line managers de esas personas que son voluntarios, de que lo que están haciendo es de tal contribución que eso tiene que ser considerado en la evaluación de desempeño de cada año. Ya. Entonces, no está evaluado como algo numérico, sino que está evaluado en términos de cómo la persona está influenciando la organización. Y de Ujú. hecho, una de las últimas cosas que hemos hecho es que el equipo de cultura, que está con puras personas que es tremenda la pasión que le ponen al tema del desarrollo de la cultura, lo que ha hecho el vicepresidente, nos dijo, ok, ustedes van a hablar de la cultura y yo voy a estar con ustedes en esto de hablar de la cultura. Y voy a presentarlos a ustedes como los líderes, sin importar el cargo que tienen. Pero ustedes como líderes, lo que hablen y declaren en esas sesiones, que eran parecidas a esta, va a tener todo el respaldo de mí como vicepresidente. Ujú. Entonces, esos espacios que generan nuestros líderes son súper motivantes, porque lo que podamos hacer en estos voluntariados pueden realmente generar cambio en la organización. Em, es interesante en el fondo ahí como hay una articulación, ¿cierto? Y como hay un respaldo, porque al final pasa, y lo conversamos en otras experiencias, ¿cierto? Con distintas empresas, de repente hay un encargado, dos encargados que están tratando de tirar un carro,
Y el carro de la inclusión nos hemos dado cuenta que es bien pesado para llevarlo dentro de una organización, sin tener el compromiso de todos en el fondo, el compromiso de las altas autoridades, ¿cierto? El compromiso de repente de involucrar recursos. Sí. Entonces ustedes que están ahí más alineados, yo diría, tienen, claro, no lo están hoy día cuantificando, pero valoran dentro de la organización, entiendo, este compromiso con el que se han camiseteado, por así decirlo, ¿cierto? Sí, y va de la mano de la transparencia comunicacional, de compartir, por ejemplo, el plan de negocios a 5 años, todos tienen acceso a esa información, y de esa forma todos nos ponemos la camiseta por esas metas que están planteadas a 5 años. Y sabemos que un foco solamente en productividad no nos va a llevar a la excelencia que estamos buscando como equipo de trabajo. Esas 250 personas están buscando ser excelentes a nivel global en el mundo de proyectos. Entonces, si solamente trabajamos en temas de productividad, no vamos a llegar a esa excelencia. Por tanto, es importante el trabajo que estamos haciendo en cultura, en sostenibilidad, en productividad y también en lo que significa ser excelente a nivel del mundo de proyectos. Como un trabajo integral. Sí. Perfecto. Gracias, Diego, en verdad, por todo este espacio de conversación. Hay algunas otras preguntas que son más como de procedimientos, y en verdad hay muchas más que no alcanzaríamos a responderlas todas, pero nada, repetimos en el fondo este espacio de disposición que plantea Diego, ¿cierto? Contactarlo de repente a través del LinkedIn, y de poder de repente también a través de nuestro correo de contacto @OnceInclusión generar un espacio de diálogo, de comunicación. La idea es que en este tipo de conversaciones podamos ir resolviendo algunas dudas, generando alguna orientación también, y naturalizando un poco esto que conversábamos con Diego, que es tan común al final, un poco decir por dónde partimos, cuál es el primer paso, me habré equivocado, ¿cierto? Hay hartas inquietudes ahí, hay hartas aprensiones de repente que resolver, y la idea es poder irnos acompañando porque al final la inclusión nos importa a todos, como contabas un poco ahí, hay trabajos, ¿cierto? Colaborativos que hemos hecho también con otras organizaciones, y aprovechamos igual también de saludar, estaba por ahí la Andrea delante conectada, no sé si estará todavía, porque es importante el trabajo y el esfuerzo que le ponemos todos para ir logrando estas metas que, como tú decías, van más allá de un número, van también mirando por la cultura, y en el caso de nosotros que no trabajamos para una empresa, trabajamos para varias, ojalá que sea también la cultura a nivel país. Tenemos Sí, ese desafío. muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos los que ocuparon este tiempo de su vida para poder escucharme. Les dejo la invitación para conectar conmigo y que sigamos empujando este tema. La verdad es que yo les pido un llamado a la acción, que es súper simple. Esto es un deber de todos nosotros. No es un tema de por lo bueno, no. Si no lo hacemos, no vamos a tener la capacidad para seguir adelante como país, como sociedad, como organizaciones. Es realmente un tema muy relevante y necesitamos esta diversidad para poder seguir avanzando como país. Por lo tanto, la pregunta a cualquier organización, sea nosotros, BHP, sea la academia, los colegios, o incluso en una casa, en tu casa, vale la pena. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para poder movilizar esta inclusión y esta diversidad? Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por querer estar y por querer compartir tan generosamente todo este camino recorrido. Y que falta por recorrer, pero harto ánimo, que ahí estaremos apoyando en todo lo que se pueda. Les mando un abrazo a todos y gracias por participar. Gracias, Laura, por la facilitación en la lengua de señas. Y nos estaremos viendo ya para otra instancia de conversación. Un Gracias, abrazo a chao. todos. Chao, chao.